Ahora. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la penúltima clase magistral del ciclo de charlas paleontológicas en el contexto de la Cátedra de Paleobiología del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Contamos además para este ciclo de charlas con el apoyo y auspicio de la Asociación Paleontológica Argentina, que nos acompaña en esta iniciativa. Esta propuesta, como siempre cuento, intenta contar la historia de la vida a través del registro fósil. Y como en Argentina, y como Argentina es un referente internacional en paleontología, contamos con numerosos referentes de distintas temáticas y es por eso que para cada tema particular o para cada gran tema de esta larga historia, invitamos a algún referente o alguna referente de Argentina para que hable en primera persona acerca de estos descubrimientos. Y por eso hoy es el turno de mi colega y amiga, la doctora María Encarnación Pérez, más conocida como Patti. Patti Pérez es bióloga de la Universidad de la Patagonia, de Chubut, y doctorada en paleontología en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora de CONICET en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, en Trelew, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Patti, como muchas colegas que han pasado por este ciclo de charlas, es miembro de la Asociación Paleontológica Argentina, donde ha participado como editora durante más de 10 años en la principal revista que tiene la asociación, que es Ameguiniana. Patti estudia, su principal tema de estudio es la evolución de los roedores cabiomorfos, con foco en cabioideos, que son los ancestros de los cuises, maras y carpinchos. Aunque Patti trabaja en toda América del Sur, su principal interés se centra en los fósiles de Patagonia. Dada su amplia expertise y sus trabajos multidisciplinarios con diferentes colegas de Argentina y de otras partes del mundo, hoy tenemos el placer y el orgullo como amiga de contar con una clase magistral de Patti que se titula Los grandes eventos del Cenozoico de América del Sur. Y bueno, agradecemos a Patti por haber aceptado este desafío. Patti, muchísimas gracias. Gracias por participar. La verdad que vas a hacer un aporte enorme a nuestra cátedra y bueno, y a nuestra universidad. Bueno, gracias Ceci. Bueno, gracias a todos por los que están escuchando. Voy a compartir pantalla primero. A ver. Avísenme en todo caso si se llega a ver bien o si no se ve. Voy a sacar yo de acá. Bueno, ¿Escucha bien? a ver si puedo poner el láser. No me fijé antes. Bueno, acá. Perdón, un segundito. Ahí está. Bueno, antes que nada, como dijo Ceci, soy especialista o trabajo en roedores cabiomorfos, así que hablar de los grandes eventos del Cenozoico de América del Sur es como bastante grande, así que bueno, les pido que vayan anotando por cualquier cosa que no se entienda o cualquier cosa que me quieran preguntar al terminar la charla. Obviamente lo que hice fue porque hablar del Cenozoico en América del Sur, por más que esté restringido a un continente, es un montón. Me focalicé en los grandes eventos que modelaron la biota a lo largo de todo el Cenozoico, em, pero dándole un poquito de foco a lo que es el sur de América del Sur. Así que ahora, bueno, voy a empezar. Les puse este yacimiento como portada principal, que es uno de los yacimientos de la Formación Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, en el cual estuve trabajando con Sergio Vizcaíno, Susana Vargo y todo el equipo de ellos, y es uno de los yacimientos más vastos, hermosos y prolíferos de mamíferos de América del Sur y de Patagonia. Por eso lo puse así de portada. Pero bueno, Ceci me dijo que ustedes ya estuvieron viendo algo del origen de los mamíferos, así que no vamos a ir por ahí, pero sí vamos a recordar que se registra mamalia desde ya el Jurásico, y en Patagonia está bastante bien representado. Tenemos el Jurásico, Cretácico, bastante bien representado.
Acá tenemos algunas de las reconstrucciones que se hicieron hace tiempo ya del Jurásico y del Cretácico, más que nada para mostrar que ya para fines del Mesozoico los mamíferos, si bien los ambientes estaban dominados por los grandes dinosaurios, los mamíferos estaban bastante diversificados y no era que eran solamente tipo musaraña pequeños, sino que también había algunos bastante grandes, ¿sí? Es decir, que había una diversidad bastante importante de mamíferos mesozoicos y uno de los mejores registros de mamíferos mesozoicos es en Patagonia, en general en todo el mundo. Bueno, acá ya sé que estuvieron hablando de la última extinción y preparando la charla me encontré con este meme que es un dinosaurio queriendo salvar a los mamíferos o los dinosaurios queriendo salvar a los mamíferos queriendo esconderse, los dinosaurios extintos y al final, digamos, un paisaje donde eh, está todo como queriendo ahí en una transición, pero se encuentran a los mamíferos ahí presentes, ¿no? Entonces, si vamos a la historia evolutiva de los mamíferos, bueno, es muy grande. Ya empieza desde Panmamalia en el Triásico, ¿no? Con los amniotas, y bueno, y hasta hoy en día, varios millones de años después, todavía se registran en la actualidad, y hay tres linajes principales, que son monotremas, placentarios y marsupiales, que forman parte del, digamos, de los grupos vivientes. Los marsupiales en realidad es el crown metatheria, ¿sí? Bueno, ustedes saben, acá tenemos monotrematos, metaterios y placentarios, ¿sí? Una de las características principales es que es poseer glándulas mamarias, pero como me dijo Ceci, ustedes ya vieron un montón de características morfológicas que fueron adquiriendo los mamíferos en su evolución, como por ejemplo el molar tribofénico, que hacen una oclusión perfecta, aunque después, durante el Cenozoico, hay muchísimas simplificaciones y modificaciones dentarias a partir del molar tribofénico. Y también una de las características principales y más conocidas es la evolución del oído medio, ¿no? A partir de huesos en la mandíbula. Y bueno, dentro de los mamíferos tenemos una enorme cantidad de diversificación de formas actuales, adaptaciones, eh, son muy inteligentes, desarrollaron inteligencia. Acá puse algunos de los mamíferos que se consideran quizás entre los más inteligentes y son muy sociables. Hay, bueno, de todo tipo de estrategias reproductivas, ¿no? De muchas camadas, hay arenes, hay animales solitarios, hay animales que que forman parejas únicas para toda la vida y otros no, bueno, infinitas formas. También se especializaron mucho en el tipo de dentición, lo cual, digamos, el desarrollo y la evolución de la dentición en los mamíferos es súper compleja porque tiene que ver también con el desarrollo de los bulbos olfatorios, del encéfalo y en definitiva de una complejización del encéfalo también. Entonces no es nada más que desarrollan dientes para masticar carne o para comer vegetales, sino que va mucho más allá en lo que es la evolución en general de los mamíferos. También desarrollaron y encontramos mamíferos con una agudeza visual, otros con agudeza olfatoria y otras especializaciones como la ecolocalización en los murciélagos, por ejemplo. Y también desarrollaron muy especialmente los cuidados parentales, ¿sí? De diferentes maneras, formas y demás, pero digamos, esto es como un recordatorio más o menos de los mamíferos. ¿Y por qué estamos hablando de los mamíferos? Bueno, porque vamos a hablar de los grandes eventos del Cenozoico, pero ¿por qué los mamíferos? Bueno, porque se considera a la era cenozoica como la edad de los mamíferos, ¿sí? Entonces acá tenemos la escala cronoestratigráfica que va desde los 66, 65 millones de años hasta la actualidad, pasando por el periodo paleógeno, neógeno y el cuaternario, ¿sí? Donde durante todos estos millones de años ocurren grandes cambios geológicos, climáticos, ambientales y evolutivos que están
muy bien registrados en América del Sur justamente por los fósiles de mamíferos. Y esta es una filogenia, una de las más recientes molecular, que muestra toda la gran diversidad de mamíferos, bueno, y aparte tiempos de diversificación y eso. Y como decía recién, la llamamos la edad de los mamíferos, no se conoce así siempre. Pero si miramos acá un gráfico de la diversidad actual, no de todo el Cenozoico, la diversidad actual de los vertebrados, vamos a ver que los mamíferos forman una pequeña porción, ¿sí? Que tenemos mucha más cantidad de aves y reptiles, digamos, anfibios y peces, ¿sí? Entonces, ¿realmente es la edad de los mamíferos? Bueno, lo vamos a ir viendo. Hipotéticamente, mirando América del Sur en la actualidad, si vemos en Amazonia y tomamos un solo árbol de los que sean más abundantes en la Amazonia, podríamos encontrar potencialmente en un mismo árbol estos cuatro mamíferos. Tenemos acá un puercoespín, un quincallo, un primate, platirrino y un tamandúa, ¿sí? Todos ellos tienen adaptaciones arborícolas, todos tienen cola prensil, son todos mamíferos, todos son endémicos de acá de América del Sur, pero realmente son de cuatro grupos completamente diferentes de mamíferos. Tenemos acá, este es el mono ardilla, bueno, es un primate, Tamandúa es un cenartro del grupo de los osos hormigueros, este es un oso melero. Después tenemos Coendu, que es un roedor, uno de los roedores cabiomorfos. Y después tenemos un quincallo, que es un carnívoro, ¿sí? Vamos a ver que estos linajes, por más que son todos mamíferos y son endémicos de América del Sur, tienen historias bastante diferentes, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver ahora, pero tiene que ver con toda esta enorme y gran biodiversidad que tiene América del Sur en la actualidad. No solamente tiene estos mamíferos que son súper interesantes, sino que tiene una enorme diversidad endémica de aves, que son muchísimas, como por ejemplo tenemos acá el guacamayo azul, tenemos el colibrí con cola de espátula, bueno, el cóndor, tenemos, pero también hay reptiles, hay anfibios, hay, bueno, de todo tipo de vertebrados endémicos de América del Sur, sin contar, y no estoy contando y no vamos a contar en este caso, por ejemplo, la cantidad de plantas, insectos y demás que hay en América del Sur y que son endémicos y demás, porque bueno, es otro tema que nos supera, ¿no? Pero bueno, para pensar un poquito en la biodiversidad actual de América del Sur, nos vamos a ver un poco los vertebrados para focalizarnos. ¿Y a qué se debe esta enorme diversidad de formas, ¿no? Yo me estoy centrando en los mamíferos y en todo caso en los vertebrados, pero este endemismo y esta particularidad de la vida en América del Sur es en todos los grupos también, incluso en las plantas, ¿no? También. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, si miramos este mapa de América del Sur en la actualidad, vemos cosas que son geniales. Una de ellas es la enorme distancia latitudinal que tiene. Por otro lado, tenemos una cordillera de los Andes que funciona tipo como la columna vertebral, que acá a la altura de Colombia se divide en tres, que son las famosas tres cordilleras. Tenemos las cuencas más grandes del mundo en cuanto a agua dulce, que son la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Río de la Plata cuenta con una cuenca enorme subterránea de agua dulce, ¿no? Em, Estas son algunas de las cosas que ayudan a la formación de biomas, ¿sí? Esta es la cordillera de los Andes, pero la longitud, digamos, latitudinal, ¿no? La distancia latitudinal más la cordillera de los Andes, más las cuencas estas de agua, hacen que América del Sur sea muy particular y presente una enorme diversidad de biomas y de ambientes completamente diferentes que favorecen a su vez a la biodiversidad de diferentes especies de animales. Por otro lado, si miramos acá Patagonia, ¿sí? O las latitudes altas de América del Sur, vemos que en comparación
con la amplitud del continente, funcionaría como una península rodeada, porque está rodeada de agua y es mucho más angosta que el resto de los continentes, que el resto del continente. Esto trae, y vamos a ver durante el Cenozoico, trae consecuencias importantes a lo que es el desarrollo de los mamíferos en América del Sur. Por eso yo me voy a focalizar en la parte más, las latitudes más altas de América del Sur. Por un lado, porque tenemos muy buen registro de vertebrados en general, un buen registro fosilífero en general, porque las latitudes altas de América del Sur están muy escasamente cubiertas de vegetación y tradicionalmente, desde hace cientos de años, se le dio como una mayor importancia a las expediciones y al estudio paleontológico en estas latitudes justamente por estar descubierta, por ser un ambiente árido y más bien despejado de vegetación, por más que tiene sus complicaciones en la Patagonia. Hace ya varios años, digamos unos 15 años, eh, se están haciendo exploraciones súper profundas, súper exitosas en todo lo que es la Amazonia, tanto de grupos, bueno, de Perú y Brasil fundamentalmente, junto con colaboradores de Francia, de Estados Unidos, y se están haciendo unos descubrimientos que son cruciales, ¿sí? Para el conocimiento de la evolución de la biodiversidad durante el Cenozoico de América del Sur. Y estos hallazgos están siendo cada vez más abundantes y más interesantes, pero si abarco todo, no voy a terminar nunca, por eso me focalicé como en la parte sur y en los cambios que se conocen más tradicionalmente, aunque también se hacen descubrimientos todo el tiempo, ¿no? También quiero resaltar que Bolivia, especialmente Bolivia, Brasil y Colombia y también Perú, tienen durante las últimas décadas un trabajo bastante exhaustivo en lo que es fosilífero, en lo que es mamíferos especialmente. Por lo tanto, y en Argentina, en el noroeste argentino también, por lo tanto hay descubrimientos uno atrás del otro, uno atrás del otro, y hay un mayor conocimiento en general de todo el continente. Pero como les digo yo, ahora me voy a focalizar solamente en la parte más austral de América del Sur. Bueno, algo muy importante que tiene que ver con todo lo que vimos recién y con la biodiversidad, y que es fundamental y crucial, si no, no hubiera pasado todo lo que pasó y si no, no tendríamos esta diversidad que tenemos hoy, es la deriva continental. ¿No? Ustedes saben que los continentes se mueven y gracias a que los continentes se mueven, y se movieron y se siguen moviendo y se moverán, la historia de América del Sur durante toda digamos, su origen hasta ahora ha sido particular y bueno, y favoreció esta biodiversidad que tenemos hoy en día. Bueno, como les decía, voy a focalizar más en la parte sur de América del Sur, donde tenemos yacimientos más bien pelados, entre comillas, y donde el registro fosilífero en general, pero el registro de mamíferos es muy abundante, sobre todo acá en la provincia del Chubut, en la provincia de Santa Cruz, a donde salimos hay fósiles y a donde salimos, ya sea paleógeno, neógeno, en general es raro no encontrar fósiles, digamos, siempre algo se encuentra. Y hay algunos yacimientos que son altamente diversos. Y estos son algunas de las reconstrucciones de animales que vamos a ir presentando. Pero para comenzar, vamos a ir desde lo más antiguo. Y hace ya bastante tiempo, Pascual y Ortiz Jaureguizan en el 2007 postularon que la historia de los mamíferos terrestres sudamericanos está como marcada por dos grandes eventos Uno es el episodio gondvánico, que son radiaciones endémicas de poblaciones antiguas pangeicas sudamericanas. Es decir, poblaciones que habitaban Sudamérica cuando todavía era Pangea, pero que con esto de la fragmentación y el movimiento de los continentes se terminan extinguiendo casi completamente entre el Cretácico tardío y el Paleógeno temprano, es decir, con la última gran extinción. Y acá les presento algunos de los linajes que sobreviven a la gran extinción, algunos linajes de mamíferos, que son linajes, digamos, yo los llamo linajes antiguos, que sobreviven a la extinción
y al toque, digamos, bastante pronto, se terminan extinguiendo. Eh, Esto se los ha encontrado a los tres, ahora les voy a decir cuáles son, en la provincia del Chubut, en la localidad de Punta Peligro, y tenemos a Sudamérica ameghinoi, que es un monoterio, Peligrotherium tropicalis, que es un drioléstido, y tenemos a Monotrematum sudamericanum, que es, bueno, un monotremio, ¿sí? Estos, estos linajes de mamíferos que sobreviven a la extinción del Cretácico terminan extinguiéndose ahí mismo en el Paleoceno. Y después hay otro episodio de estos el segundo episodio que marcan Pascual y Ortiz Urizar es el episodio sudamericano, que está conformado por los mamíferos terios, es decir, los mamíferos terios son los metaterios y los euterios. Hablando así rápidamente, los marsupiales y los placentarios, ¿sí? Esto, y está asignado, o está marcado este evento, comienza cuando los mamíferos terios migran del hemisferio norte, lo que sería hoy América del Norte, hacia América del Sur, a finales del Cretácico, principio del Paleozoico. Hay varias hipótesis sobre cuándo fue. Pero la cuestión es que tanto los metaterios como los euterios ingresan desde el hemisferio norte a el continente sudamericano, ¿sí? Estos son estos dos grandes eventos. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de cómo era la geología en ese momento. Es decir, en el Cretácico Paleógeno tenemos acá un mapa que habla de esta provincia biogeográfica wedeliana, que es una provincia biogeográfica continental, donde muestra que la península antártica y algunas islas formaban parte directamente del continente sudamericano. Y esto, al estar todavía unido con la Antártida, generó, de hecho, un puente entre América del Sur y el continente antártico, ¿sí? El clima para ese momento era tropical a subtropical, ¿sí? Y dominaban las plantas, las coníferas, las angiospermas estaban empezando con un incremento en la biodiversidad, que cada vez creció más y más hasta volverse dominantes, y también un montón de lechos, cicadales, etc. Pero era un ambiente completamente diferente al que tenemos hoy en día. No había todavía hielo en la Antártida, no había casquetes polares todavía, no había hielo acá en esta región, sino que era tropical y subtropical. Y esto tiene que ver con varias cuestiones geológicas. Después vamos a ver acá en una secuencia cómo se van separando la península antártica o esta provincia biogeográfica wedeliana el resto de América del Sur. Pero yo les decía que, para volver a la fauna, que los mamíferos que habitaron, que llegaron al continente sudamericano antes de que Sudamérica se separe de Antártida, ingresaron desde el norte. ¿Y cuáles fueron esos? Como les dije antes, fueron los metaterios o marsupiales y los euterios. Fíjense, tenemos estos grupos que son unos grupos de marsupiales, los didelfimorfios, ingresan a América del Sur. Los condilartros, que son los ungulados que después van a desarrollarse en América del Sur como los ungulados nativos sudamericanos, también ingresan desde el norte. Y habitan, como les decía hoy, unas diapositivas antes, Sudamérica ameghinoi, que es un gondonoterio, ya estaba en América del Sur, pertenece al episodio gondvánico, ya estaba en América del Sur antes de la separación de Pangea, ¿no? Este grupo ya se encontraba en América del Sur. Y los microbioterios, que también son metaterios, ¿sí? Y vamos a ver, esto es muy importante, es uno de los procesos más importantes, que a través de este puente wedeliano lo que hacen los marsupiales es migrar hacia Antártida y de Antártida hacia Australia, donde se diversifican y permanecen súper diversos hasta hoy en día, ¿no? En el continente isla de Australia de hoy en día. Mientras que los Sudamérica Ameghinoi y todos estos linajes antiguos se terminan extinguiendo acá en América del Sur, y los monotremas se habrían originado en
Australia y habrían cruzado Antártida y el puente Godeliano hasta llegar a América del Sur. ¿Sí? Es decir, los marsupiales migran hacia Australia a través de Antártida, mientras que este monotrema que se encuentra en Patagonia migra desde Australia hacia América del Sur. ¿Por qué no fueron y volvieron varias veces? Eso se está estudiando, digamos. Hay varias teorías acerca de la restricción ecológica de estos puentes de migración. Hay muchas hipótesis, pero concretamente en estos casos no hay todavía un resultado de un conocimiento sobre por qué los marsupiales no volvieron y los monotremas solo vinieron en esta dirección, ¿no? Em, bueno, espero que hasta ahí se haya entendido. ¿Por qué les marco esto? Porque entonces la fauna de mamíferos en América del Sur, justo antes de que América del Sur se separara de Antártida, estaba conformada por estos tres grupos de mamíferos. Los metaterios, que son los marsupiales, acá por ejemplo tenemos la reconstrucción de Proboriena. Proboriena era un hipercarnívoro, uno de los más grandes que existió en América del Sur. Y lo interesante es que los metaterios, es decir, los marsupiales, cumplían el rol de carnívoros dentro de toda la enorme diversidad de mamíferos en América del Sur. Es decir, entre todos los mamíferos que habitaron durante el Cenozoico, desde que se separó Antártida hasta que se estableció el puente de Panamá en el Pleistoceno, los únicos mamíferos que cumplieron el rol de carnívoros fueron los metaterios, ¿sí? Obviamente después teníamos hipercarnívoros, cocodrilos, también las aves del terror, los porracos, pero dentro de los mamíferos solamente los metaterios. El otro grupo que también ingresó, como les dije antes, de América del Norte o del hemisferio norte, son los que luego se desarrollan como y evolucionan como los ungulados nativos sudamericanos, que está entre comillas, porque no serían un grupo monofilético. Bueno, este grupo es tremendamente importante, han sido todos herbívoros, cuentan con cientos y cientos de géneros y muchísimas especies con todos los rangos ecomorfológicos posibles. Encontramos eh, ungulados pequeños, similares en convergencia morfológica a roedores, sí, pequeños, saltadores, con incisivos, con diastemas, bueno, un montón de características que se asemejarían a roedores, pero realmente son ungulados y fueron tremendamente diversos. Después encontramos astrapoterios, tenemos acá uno de los ungulados más antiguos que es Carodnia, que se los encuentra en el Paleoceno, Eoceno de Patagonia. Tenemos leontínidos, que son ungulados de gran tamaño, que son los ancestros después de lo que va a ser Toxodon, uno de los ungulados más grandes, parte de la megafauna. Y tenemos también las litopternas, que son las macrauqueñas, si vieron en la era de hielo, después les voy a mostrar algunas imágenes, si vieron en la era de hielo, no sé, ya creo que nadie ve la era de hielo, pero son aquellos que Darwin confundió con camellos, que terminan teniendo una probóscide, son muy, muy grandes. Bueno, los litopternas también fueron tremendamente abundantes y demás. Y hoy en día están completamente extintos. Digo completamente extintos porque para lo que es la extinción de la megafauna ya no quedarían ungulados en sí, después lo vamos a hablar mejor, pero hoy en día a través de análisis moleculares con colágeno fósil, se pudieron establecer relaciones entre estos ungulados nativos sudamericanos y al parecer estarían más relacionados con los perisodáctilos, es decir, aquellos ungulados que se paran sobre pezuñas impares, ¿sí? Esos son los perisodáctilos. Yo les hablo así por las dudas si no se acuerdan de qué animales hablamos, de qué mamíferos. Y después, el tercer grupo que habría evolucionado ahí mismo en América del Sur es el grupo de los cenartros, que hoy está representado por los perezosos arborícolas y por los armadillos. Y en el pasado, durante todo el Cenozoico, han sido tremendamente abundantes y también muy diversos, ¿sí? Llegando los perezosos, que eran mayormente terrestres,
a alcanzar 5 metros de altura y muchísimas toneladas, el Diptodonte, que era, bueno, un acorazado, también está completamente extinto y de tamaños, bueno, muy, muy grandes. Acá puse algunos fósiles en Patagonia, todos estos son extremadamente comunes de encontrar, son súper abundantes en todas las colecciones antiguas, las que hicieron Ameguino e investigadores extranjeros que están en todo el mundo, eh, se encuentran una y otra vez y vamos al campo y siguen saliendo. Realmente tienen una diversidad muy, muy grande. Entonces, estos son los tres grupos de mamíferos que están en América del Sur, ¿sí? Cuando América del Sur todavía estaba unida a la Antártida y ya separada de América del Norte, ¿sí? Fíjense acá puse esta imagen porque cómo eran las corrientes oceánicas. Yo le dije que el clima era tropical a subtropical, ¿sí? Fíjense que hay una corriente oceánica pacífica, otra corriente oceánica atlántica y otra corriente oceánica del mar de la India. Y todavía no estaban separados completamente estos continentes gondwanáticos, ¿sí? Acá hay un trabajo súper interesante que es de Reguero y Bowen del 2021 que hablan de toda esta región wedeliana y toda la evolución y está muy buena. Y lo que dicen ellos es que esta desconexión que se produce entre América del Sur, la región de Magallanes y la península antártica fue progresiva. Entonces no es que se separaron y se formó el pasaje de Drake, sino que primero se formó un mar superficial, ¿no? Y así hasta que realmente se abre completamente el pasaje de Drake. No sabemos si con un mar superficial podrían haber pasado algunos mamíferos o no, pero ya con el pasaje de Drake bien establecido, ya ahí, bueno, se transforma toda el ecosistema, ¿no? Y trae consecuencias importantes a nivel global. Y lo que les quería mostrar acá es, este es el mapa actual, pero acá durante el Paleógeno, específicamente en el Eoceno-Oligoceno, hay una ingresión marina, ¿sí? A esta parte de Patagonia, que es lo blanco, ¿no? Ingresa al mar Atlántico y por acá también en el norte de América del Sur también hay una ingresión marina bastante grande. Y esto es algo interesante porque nosotros en Patagonia encontramos todo el tiempo, ¿no? Fósiles invertebrados marinos, vertebrados, etcétera. Pero cómo va modificando los ecosistemas y los climas. Algo muy importante es que durante todo este tiempo que les estuve hablando, ¿no? De la separación del pasaje de Drake, digamos, toda la evolución esta de la región esta wedeliana, la cordillera de los Andes todavía no estaba formada en América del Sur. Había orogenia, ya había movimientos orogénicos, pero no estaba como la conocemos hoy en día con esta altitud. Estaba empezando la orogenia andina, que la orogenia andina tiene diferentes fases. Es decir, que teníamos una relación muy directa entre el mar Pacífico, el océano Pacífico, el continente y el océano Atlántico, ¿sí? De hecho, hubo ingresiones pacíficas también al continente. Y estamos hablando, yo les dije que los ambientes eran tropicales y subtropicales. Bueno, durante el Eoceno, ¿no? Ya, digamos, pasamos la extinción, el Cretácico Paleógeno, estamos en el Paleógeno, vimos que están esos linajes antiguos que perduran un poquito y ahí mismo se extinguen completamente, y hay otros linajes que duran, que serían estos, en América del Sur, estos grupos de mamíferos que les dije antes, los marsupiales, que son los metaterios, los enartros y los cingulados nativos sudamericanos. Y vemos que en el Eoceno hay un óptimo climático y toda esta parte subtropical cálida se la conoce, que ya viene desde el Cretácico, del Cretácico viene como, se llama el greenhouse, ¿sí? Que es una época de calentamiento global, de calidez y demás, que lo desarrolló Sachs et al. En 2001-2008. Y dentro de todo ese greenhouse hay un óptimo climático, es decir, un pico de temperatura alta en el Eoceno medio. Hace más o menos unos 50 o 40 y pico millones de años, ¿sí? Acá en la provincia del Chubut tenemos un yacimiento extremadamente importante, que es Laguna del Unco, que están extremadamente bien preservadas las plantas, ¿sí? No solamente las plantas,
sino las plantas con sus frutos, las plantas con interacciones con insectos, y son centenares y centenares en el museo. Trabaja en colaboración con gente de afuera, de Estados Unidos. Trabajan y siguen trabajando porque es tremendamente abundante, y esta es una de las localidades que corrobora este óptimo climático que ocurre y está acá en el oeste de la provincia del Chubut. En cuanto a los mamíferos, acuérdense que tenemos solamente tres grupos, tenemos diferentes especializaciones en la masticación, y eso nos va a mostrar, ¿sí?, diversidades dentro de estas comunidades faunísticas. Yo no los quise aburrir mucho porque ya esto es como demasiado, pero nosotros podemos ver o nos dan indicios, tanto los marsupiales como los ungulados como los cenartros y todos los mamíferos en general del Cenozoico, nos dan indicios de cambios climáticos y ambientales. Y especialmente los mamíferos que preservan extremadamente bien la dentición, por la composición química de los dientes, que es hidroxiapatita, eh, encontramos muchos dientes, y a través de los dientes podemos inferir, digamos, cuestiones climáticas, como por ejemplo, es un ejemplo nada más, la altura de la corona de los dientes. Se supone que cuanto más alta es la corona de los dientes y más simple la superficie oclusal, serían más de tipo pastador, es decir, que estarían más preparados para comer comidas que desgasten los dientes más rápidamente. Mientras que hay otros que están más adaptados a comer frutos, pastos más blandos, que en realidad tienen coronas bajas y con muchas cúspides. Esto es algo tremendamente general y hay una variación enorme, pero se los digo así de manera rápida. Dentro de lo que es la fauna del Paleógeno, específicamente acá del Eoceno, de Patagonia, se registró que hay una enorme cantidad en comparación con todos los tipos eh, de alimentación. Hay un pico de los que eran browsers, es decir, de los que eran ramoneadores, es decir, comedores de hojas blancas. Es decir, que se estima, y esto coincide con los datos geológicos, climáticos y de vegetación, que estos animales vivían en ambientes realmente tropicales, subtropicales, y que la dentición acompañaba con ese tipo de alimentación. Acá hay como una reconstrucción de un ambiente subtropical y con estos ungulados, marsupiales, ¿sí? Bueno, cenartros también hay, no están acá, pero también había, sobre todo lo que hay evidencia, sobre todo en Brasil, y hay una plaquita de un armadillo, creo que es en la formación La Meseta en Antártida, que, bueno, indican ahí que ya los cenartros no se estaban desarrollando bastante. Para este mismo momento del tiempo, que es el Eoceno, imagínense, alrededor de 42 millones de años. Nos vamos a ir a otra parte del planiferio. Tenemos acá América del Sur, donde está aislándose de la península antártica, está aislada del norte. La configuración es similar a la actual, pero recuerden que no teníamos la cordillera de los Andes. El Atlántico entre África y América del Sur es más estrecho. Y en este momento del tiempo, arriban desde África hacia América del Norte los roedores cabiomorfos, que son los que estudié yo, y los primates platirrinos, que se conocen también como los roedores y primates del Nuevo Mundo, refiriéndose a América en comparación con África, que se los conoce como del Viejo Mundo. Esto había sucedido, como les decía, en el Eoceno medio Oligoceno. Hay ahí algunas dudas, porque algunos investigadores proponen que sería más bien Oligoceno y otros proponen que serían más bien Eoceno. Pero bueno, la cuestión es que esta hipótesis se llama el rafting transatlántico, y vendría de un grupo de roedores histricognati de África, habrían viajado vía el Atlántico a través de enormes, enormes balsas naturales como camalotes gigantes, islas de camalotes, o fragmentos de tierra que se hayan desprendido del continente, y viajó, ¿sí?, un grupo de animales, no solamente los roedores cabiomorfos o los roedores histricognati, los primates, estos primates, sino también, por ejemplo, las tortugas, ¿sí?, las tortugas de tierra. Habrían llegado todos juntos
vía rafting transatlántico en un viaje unidireccional, o sea, habría ocurrido una vez al norte de América del Sur. ¿Cómo es que sabemos nosotros esto? Bueno, la hipótesis ya estaba de antes, pero en el 2012 un grupo de investigadores peruanos y franceses publicaron los primeros roedores y primates, los más antiguos de América del Sur, que se encontraron en la selva amazónica y lo dataron en unos 42 millones de años, ¿sí? Esta es la hipótesis más fuerte que habría hecho, y que se acepta hoy en día de esta migración transatlántica y unidireccional de este grupo de animales. Para este momento del tiempo, como les digo, ya América del Sur estaba siendo un continente isla. Si bien no estaba completamente separado de la península antártica, ya funcionaba como un continente isla. Es decir, que durante millones y millones de años, desde que se desprende de Antártida y hasta que se vuelve a unir con el Istmo de Panamá a América del Norte, estos animales, los animales que fue una de las pocas migraciones que tuvo, y entonces ahora la fauna de mamíferos de América del Sur va a estar conformada por los enartros, los metaterios o marsupiales, los ungulados nativos sudamericanos, y se les suman los roedores cabiomorfos y los primates platirrinos, ¿sí? Antes de seguir con eso, les voy a contar que también hay otra hipótesis acerca de cómo llegaron estos grupos de vertebrados a América del Sur, y se conoce que es a través de una cadena de islas. Esta hipótesis surge por un roedor, no solamente por un roedor, pero en este caso voy a poner el ejemplo del roedor, que es un roedor africano, Gaudiamus, que en realidad en la morfología y en las relaciones filogenéticas se considera que es un cabiomorfo. Entonces la hipótesis sería que estos animales viajaron o migraron desde el sur de África a través de una cadena de islas hasta el este de América del Sur. Esto no es algo que se le ocurrió así nomás a cualquiera, sino que está comprobado de que hubo, con el bajo nivel del océano, que hubo cadenas de islas que habían emergido, ¿no?, a la superficie. Entonces hay hipótesis que dicen que estos animales en realidad fueron saltando las islas, llegaron a América del Sur y después evolucionaron de alguna manera y volvieron. O sea, como que hubo dos eventos, uno hacia América del Sur y otro hacia África, ¿sí? En este, en este, mm, en esta hipótesis direccional entran también otros grupos de mamíferos, no solamente los roedores, los primates, las tortugas, pero también algunos otros reptiles. Hay muchos investigadores que están a favor, otros en contra, y lo que sí, no hay mucha aceptación, casi nada de aceptación a que haya habido una vicarianza, es decir, que los continentes, una vez que estaban juntos, todavía gondvánicos o pangeicos, África y América del Sur, que hubieran evolucionado ahí y después hubieran evolucionado una vez por vicarianza, digamos, sino que están todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo de que habría sido por dispersión transatlántica, ¿sí? De todas maneras, como les decía recién, la hipótesis más aceptada es la del rafting transatlántico, por más loco que suene. Se supone que no solamente el nivel del mar era más bajo, eh, digamos, la distancia entre África y América del Sur no era tan grande, y ayudado por los vientos y las corrientes oceánicas habría sido factible que lleguen a través de estas islas flotantes, ¿sí? Otro evento que ocurre más o menos en esa fecha, entre finales del Eoceno y principios del Oligoceno, es lo que se conoce como bisagra patagónica, que fue propuesta por Goin et al. En el 2010, y que es, ellos lo comprobaron a través de la historia evolutiva de los metaterias en América del Sur, ¿sí? Los metaterios fueron muy diversos durante esta primera parte del episodio gondvánico, del episodio, perdón, sudamericano, pero llegando a lo que es el Eoceno-Oligoceno, se produce una extinción de linajes y una renovación de nuevos linajes, ¿sí? Y ellos lo llaman bisagra patagónica porque lo consideran que es local, pero que a la vez coincide con otros eventos de turnover o recambio faunístico, de extinción y aparición de nuevos linajes de mamíferos en otras partes del mundo.
Entonces la bisagra patagónica habría ocurrido a finales del Eoceno y principios del Oligoceno, que coincide a su vez con el cambio del greenhouse al icehouse. Yo les había dicho que hasta finales del Eoceno, ya viniendo del Cretácico, todo el mundo estaba en una etapa conocida como greenhouse, que era este ambiente cálido, más tropical, subtropical en general, pero a partir del Oligoceno, con los primeros casquetes polares, ahora les voy a decir por qué, hay este recambio faunístico que en Patagonia se conoce como bisagra patagónica. Esto está registrado principalmente para los metatheria, aunque también podría haber ocurrido en ungulados. Los roedores no habían llegado todavía a la Patagonia a finales del Eoceno, así que no se los encuentra, tampoco los primates. ¿Sí? Así que esto habría ocurrido principalmente en metatherios y en ungulados. Bueno, espero que se vaya entendiendo y que no los esté matando. Acá están los principales eventos, acá está el episodio gondvánico de los ungulados, donde hay linajes antiguos, como Requisia, Escribania, que son miolodontios, y bueno, y eventos así como el aislamiento de América del Sur, cambios climáticos, etcétera, que hace que se extingan algunos linajes y aparezcan nuevos linajes, igual que acá. Algunos linajes se extinguen y aparecen otros nuevos. Pero bueno, volvamos a la parte geológica tan importante. Habíamos dicho que la península antártica, para hablar así en general, y América del Sur se estaban desprendiendo, se estaban separando, ¿no? Y se había formado un mar más superficial, no todavía tan profundo, y lo que proponen los autores es que se produce una protocorriente circumpolar antártica. Esto es en el Eoceno medio, mientras que para el Oligoceno más temprano ya está bien formado el pasaje de Drake, un mar bien profundo, y la corriente circumpolar antártica se forma eh, y continúa hasta la actualidad, ¿sí? ¿Qué es esto de la corriente circumpolar antártica? Bueno, yo les había mostrado hoy un mapa donde había una corriente pacífica oceánica, otra atlántica y otra del Océano Índico. Al separarse América del Sur de Antártida completamente, es decir, que el pasaje de Drake ya está formado completamente y Antártida a su vez se separa de Australia, se forma la corriente conocida como corriente circumpolar antártica y comienza un enfriamiento global y comienzan a su vez los primeros casquetes de hielo, ¿sí? En la región antártica. Así comienza el Ice House, ¿sí? Esta etapa de enfriamiento que se da desde principios del Oligoceno sería finales del Paleógeno, hasta casi la actualidad, porque hoy en día en realidad estamos en un calentamiento, ¿no? Global. Pero bueno, esto trae varias consecuencias. Otra cosa que está sucediendo en el Oligoceno más fuertemente, que hay mucha actividad volcánica, es la orogenia andina empieza a hacerse más drástica, ¿sí? Recuerden que yo les dije que la Patagonia funciona, en comparación con el resto del continente, como una península, ¿sí? Por su estrechez y por estar rodeada, ¿sí? De agua. Es decir, que todos estos cambios que se sufren incluso a nivel global, porque la corriente circumpolar antártica trae consecuencias a nivel global, incluso la cordillera de los Andes después también, la Patagonia lo sufre mucho más drásticamente. Por lo tanto, la biota que estaba en Patagonia habitando en ese momento también sufre drásticamente esos cambios, ¿sí? Y bueno, y acá entonces tenemos formada la corriente circumpolar antártica y ya sabemos que el clima a nivel global empieza a enfriar y mucho más drásticamente en Patagonia. A su vez, como les decía, empieza la orogenia andina mucho más activa, por lo cual hay mucha más actividad volcánica. Algo que provoca la orogenia andina, y sobre todo cuando la cordillera de los Andes o sea, sigue en funcionamiento la cordillera, ¿no? Pero vamos a decirlo cuando llega a su altura máxima, ¿sí? En el Mioceno, provoca un efecto muy importante que trae consecuencias, ¿sí? En toda la parte austral de América del Sur, que es que todo el viento húmedo que venía del Pacífico, es decir, desde el oeste, venía viento húmedo, ahora ¿qué pasa? Se choca con la cordillera de los Andes
y se produce este efecto, ¿sí? Que hace que, por condensación, todo ese aire, bueno, va a terminar condensando y va a caer como lluvia de un lado de la cordillera, ¿sí? Mientras que del otro lado va a haber un ascenso térmico rápido y se van a producir fuertes vientos, ¿sí? Que descienden rápidamente del otro lado de la cordillera. Esto se conoce como acá en la región de América del Sur, sobre todo en la parte sur de América del Sur, se conoce como viento sonda, que creo que ahí en Mendoza es como, y en San Juan, en esa zona es mucho más importante, pero en realidad ocurre también acá en la Patagonia. Lo que pasa es que la Patagonia en la cordillera tiene menos altura, hoy en día, hablando de hoy en día, entonces el sonda, por más que está, no es tan fuerte como, o no se vive tan drásticamente como se vive hoy en Mendoza. Pero todos estos cambios, a su vez, hoy en día, además de este viento sonda que entra en la Patagonia, entra el viento pampero, que viene directamente desde el sur del Océano Pacífico y entra y que produce los vientos más fuertes en la región pampeana de Argentina, ¿no? Pero bueno, no los quiero sacar mucho del tema. Lo importante acá es tener en cuenta que a medida que comienza la orogenia andina mucho más activa, hay un vulcanismo mucho más activo, muchas más cenizas en el aire, muchas más cenizas en los ambientes, muchas más cenizas en las plantas, y esto sería quizás una de las causas, eso está muy discutido, de que los mamíferos desarrollaran o adquirieran la ipsodoncia. ¿Qué es la ipsodoncia? Desarrollan una altura mayor de la corona y superficies oclusal más simples para, eh, digamos, sobrevivir al desgaste rápido de los dientes. Cuando adquieren la mayor ipsodoncia, quiere decir que los dientes son de crecimiento continuo, no forman raíz y por más que se gasten, van a seguir creciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que habrían adquirido muchos grupos de mamíferos al mismo tiempo o en diferentes tiempos, pero no tan alejados, que podría haber tenido que ver con el vulcanismo, podría haber tenido que ver con la aridización de la Patagonia que comienza justamente con la privación de estos aires húmedos del Pacífico, porque ya la Patagonia no le va a llegar la humedad, digamos, se va a hacer más seca, y con el enfriamiento. Todos estos cambios permitirían que se desarrollen en todos los grupos de mamíferos onipsodoncia. Cuando me refiero a todos los grupos de mamíferos, estoy hablando de todos los grupos de mamíferos, excepto quizás los primates, ¿sí? Que creo que se mueven a latitudes más bajas antes de que sea completamente letal, ¿no? Ahora vamos a ir ahí. Estoy haciendo como un pantallazo. Acá estamos en el Mioceno temprano, es decir, ya empezó el Neógeno. Y el Neógeno es pleno ice house, o sea, tenemos un pleno enfriamiento. Tenemos a su vez transgresiones marinas, es decir, ingresiones de los mares, del mar Atlántico, del mar Caribe al continente. Ya recuerden que ya tenemos una orogenia andina bastante importante y para los que no saben, la primera elevación de la cordillera, donde comienza a elevarse la cordillera, es en esta región de América del Sur, es decir, en el centro, hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Es decir, que todo el continente está moviéndose y a su vez ingresan mares, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la Patagonia tenemos varias formaciones marinas súper importantes, sin ir más lejos, acá en Chubut, muy cerquita de Trelew, el grupo de investigadores que trabajan en Puerto Madryn con cetáceos no paran de descubrir, investigar acerca de estos mares, de estas ingresiones marinas que ocurren en el Mioceno, ¿sí? Yo hoy no voy a hablar de esas zonas marinas, me voy a focalizar, como les decía, en lo continental. Pero lo que tiene importante esta edad, sobre todo en la región patagónica, pero en toda América del Sur, es que el registro es excepcionalmente bueno en toda la Patagonia. Entonces encontramos de todos los grupos, en el Mioceno de todos los grupos, encontramos ungulados, nativos sudamericanos, muy diversificados, de todos los tamaños. Estos también son ungulados, estos también son ungulados. Y después también tenemos perezosos, ¿sí? Perezosos que no son completamente terrestres, que ya tenían relación con los árboles. Tenemos muchísima cantidad de diversidad de armadillos diferentes y mucha diversidad de gliptodontes, ¿sí?
En general ustedes van a ver diferentes, o sea, figuritas más o menos que son lo mismo, pero cuando los que investigan los cenartes, bueno, tenés un montón de cantidad, de diversidad tanto de cingulados, que serían los acorazados, tanto los gliptodontes como los armadillos, como de perezosos, ¿sí? Tenemos los metateria, que acuérdense que son los que cumplen el rol de carnívoros, pero no es que todos los metaterios eran carnívoros, sino que los metaterios en realidad ocuparon durante el Mioceno un montón de nichos diferentes. Podrían comer frutos, semillas, podrían comer pequeños animales o podrían ser los reyes de la cadena alimenticia, ¿no? Los hipercarnívoros. También tenemos los primates, que en Patagonia durante el Mioceno fueron muy diversos, y también tenemos los roedores cabiomorfos. Los roedores cabiomorfos llegaron desde las latitudes bajas de América del Sur hasta las latitudes altas, que el registro más antiguo se encuentra en Chubut y en Chile en Tinguiririca, recién en el Oligoceno temprano. Es decir, que para el Mioceno temprano ya estaban súper diversificados en todo el continente. Los primates fueron muy abundantes acá en la Patagonia y de hecho cada vez que salimos al campo lo que más nos gusta buscar y encontrar son primates, ¿no? A veces encontramos, a veces no, pero tienen una historia evolutiva espectacular que bueno, ahora les voy a ir contando para no adelantarme. Pero tengan en cuenta que ya para el Mioceno temprano hay una diversidad de ambientes y una América del Sur súper activa, ¿no? Completamente activa. Ya con la corriente circumpolar antártica funcionando y con un enfriamiento global, la cordillera de los Andes elevándose, las cuencas formándose cada vez más y estableciéndose las cuencas del Amazonas, del Orinoco y de la Plata con estas transgresiones marinas. Es decir, era en plena ebullición el continente, separado y evolucionando de manera única y particular del resto de los continentes porque no había migraciones o emigraciones, supuestamente, porque ahora vamos a ver. Bueno, para este momento del tiempo, este es un trabajo que hicieron Kay, Vizcaíno Vargo y colaboradores acerca de cómo eran el paleoambiente de la formación Santa Cruz durante el Mioceno temprano y llegaron a la conclusión, después de hacer un análisis súper exhaustivo de la fauna, de la geología, un análisis muy integral, de que toda esta región de Patagonia sería una sabana arbolada. Fíjense que venimos de un ambiente tropical subtropical a una sabana arbolada, que si bien tenía árboles, todavía teníamos primates, todavía teníamos puercoespines arborícolas, perezosos, eh, comienza una aridización o lo que se dice un cambio ambiental importante en Patagonia donde los ambientes comienzan a abrirse, a enfriarse, a hacerse más áridos, ¿sí? Esto para el Mioceno temprano o el más temprano del Mioceno medio. Sí, con esto que les decía, de entre los que comían frutas, hojas tiernas o hojas de pastizal, fíjense que están más o menos equilibrados, los de hojas tiernas con los de pastizal, algunos carnívoros que lo ocupaban el rol en el caso de los mamíferos, como les dije, los metaterios, y frugívoros, ¿sí? Por ahí los que eran más solamente insectívoros u omnívoros, un porcentaje más bajito. Y esta sería una reconstrucción paleoambiental de cómo habría sido la Patagonia en ese momento. ¿Sí? Ambientes más abiertos, pero todavía con bastante cantidad de árboles. Y ya estando en el Mioceno tenemos también, por más que se está enfriando todo el ambiente, tenemos un óptimo climático, que es el óptimo climático del Mioceno medio, donde hay un pico de temperatura entre todo lo que se está enfriando, y para ese momento del tiempo, acá en la Patagonia, si bien no pasa mucho tiempo entre uno y otro, hay como se registran localmente ambientes más abiertos, ¿sí? Más de tipo pastizal y con una cordillera de los Andes mucho más elevada. Fíjense que el porcentaje de los mamíferos que comen pastos, es decir, plantas más duras, con más sílice, aumentó bastante, ¿sí? Que son seguramente aquellos que desarrollan la exodoncia, esto de las coronas altas. ¿A ti? Sí, ya no, me quedo sin tiempo. ¿Cuánto voy? Tenemos que ir cerrando un poco. Ay, no te puedo creer, me falta un montón. Bueno, perdón, voy a apurarme.
Vienen eventos súper importantes después como el establecimiento del Istmo de Panamá, que es lo que terminó uniendo América del Sur con América del Norte, y el desarrollo de la megafauna. Perdón que me estoy salteando un montón de cosas. Pensé que iba a ir más rápido. La megafauna, ¿qué se conoce como la megafauna del Pleistoceno, la megafauna sudamericana? Si bien hubo desarrollo de megafauna en formas fósiles eh, diversas en todo el mundo, acá en América del Sur fue muy particular, ¿sí? Formada principalmente, bueno, por cenartros, por ungulados, por liptodontes, ¿sí? Y por algunos que ingresaron desde América del Norte, que se conoce el evento como el Gran Intercambio Biótico Americano. El Gran Intercambio Biótico Americano, lo voy a decir rápido, se da por etapas, ¿sí? Antes se pensaba que habían ingresado una vez que se estableció el Istmo de Panamá. Hoy sabemos que como el Istmo de Panamá se fue generando también en diversas etapas, sabemos que algunos de los animales que hoy son de los más diversos en América del Sur, como los roedores inmondinos, que duplican el número de roedores cabiomorfos, ingresaron hace 9 millones de años a través de lo que todavía se estaba formando el Istmo de Panamá, a través como de saltando islas, lo mismo los ositos lavadores o los pecaríes, ¿sí? Ellos fueron los primeros que ingresaron. Después ingresan a América del Sur lo que hoy conocemos como los felinos, los osos como los anteojos, los tapires, todos los cánidos, los félidos, los artiodáctilos, perisodáctilos, ciervos, conejos, todo lo que hoy conocemos de estos animales ingresaron en realidad con el Istmo de Panamá. Y migran de América del Sur a América del Norte solamente unos pocos, ¿sí? Ingresan más de América del Norte a América del Sur que de América del Sur a América del Norte. Quizás por cuestiones ecológicas, a través del puente de Panamá, bueno, hay un montón de hipótesis. No me quiero ir tanto. Lo que sí quiero que sepan que en un momento de todos estos, hace unos 15.000 años, el hombre llega a la Patagonia, llega de hecho a América del Sur mucho antes, y comienza a convivir con la megafauna. Y la megafauna se extingue. En un momento le echaron la culpa al hombre, en otro momento le echaron culpa a las glaciaciones, porque ya estamos en la edad de hielo, y por otro lado, se le echó la culpa a cuestiones propias de los linajes que ya se venían extinguiendo. Hay una hipótesis, que es la hipótesis del Broken Zigzag, que dice que los cambios ambientales entre la glaciación y la interglaciación, si esto de que avancen los glaciares, retrocedan, avancen y retrocedan, ya había debilitado las faunas de estos mamíferos grandes, ¿sí? Y junto con la llegada del hombre, habrían terminado extinguiéndose. Pero algo interesante, y ya con esto cierro porque me fui un montón, es que la megafauna no se extingue todo al mismo tiempo. Es decir, no se extingue cuando llega el hombre o todas al mismo tiempo con el avance y retroceso de glaciares, sino que se van extinguiendo eh, de acuerdo al cambio de vegetación, y algunos se extinguen antes, que fueron mucho más sensibles, por ejemplo, los proboscidios, los elefantes, digámoslo así, brutamente, los que ingresaron de América del Norte se extinguen más rápido. Después también se extinguen los équidos, o sea, los ancestros de los caballos. Y los últimos que terminan extinguiéndose son los gliptodontes y algunos perezosos. Lo dije bastante rápido porque es un... Ahora, a ustedes les dejo esta pregunta para que la piensen o para que me contesten. ¿Les parece que realmente es la edad de los mamíferos, habiendo visto todo esto del Cenozoico? ¿Les parece que por la cantidad de diversidad que hay de aves debería ser la edad de las aves, o quizás seguir siendo la edad de los dinosaurios, o debería tener otro nombre? Eso se los dejo como, digamos, pregunta, y creo que lo más importante de todo esto es plantearnos y preguntarnos para qué usamos el conocimiento científico, si para poner un nombre lindo que diga, bueno, la edad de los mamíferos, o realmente para descubrir el pasado y poder interpretar el futuro, ¿no? de nuestra América del Sur. Perdón, me refui de hora, no me di cuenta. Dejo de compartir. Me refui. Dejé de compartir ya, ¿no? Sí, dejaste de Ah. compartir. Ay, ¿Vos me ves? perdón. Te dije que me avises antes. ¿Vos me ves? ¿Nos Sí, ves? te veo, sí. Bueno, Patti, espectacular. La verdad es que sí, que tampoco se puede resumir 65 millones de años en,
en poco tiempo, así que lo Por hiciste ahí muy los mareé, si los mareé, bueno, me dejan las preguntas y después les contesto. No, no, estamos muy copados. La verdad que estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias, súper didáctica, súper informativa, muy genial, muy buenas las imágenes, muy buena la data. Así que, bueno, muchas gracias. Tenemos preguntas acá en el cursado, están medios obligados mis estudiantes. Bueno, dale, No, y hay unas preguntas en el chat, así que bueno, empezamos con los chicos acá. dale. Por favor, ¿quién quiere empezar? José, para que te... Sí. Uy, Perdón el mareo que les debo haber hecho, pero bueno. Hola, 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 ¿cómo buenas estás? tardes. Bueno, muchas gracias por la charla. No. La duda que me quedó es en relación a los monotremas, que bueno, ahora está representado por los ornitorrincos y equidnas. ¿Qué se sabe en la evolución de ese grupo de por qué son como tan únicos, que ponen huevos al menos? Ah, bueno, ahí me mataste. Tendríamos que hablar con Guille Roger, por ejemplo. No, no. Lo que pasa es que la evolución, vieron que yo les puse una filogenia. La evolución de los mamíferos, nosotros lo sintetizamos como, bueno, monotrema, marsupiales y placentarios, pero en realidad la evolución, vos pensás que viene desde el origen que es el Triásico. Y eh, la diversificación morfológica de los australophénidos, que es donde están incluidos los monotremas, re divergente, ¿no? En comparación con los mamíferos, los placentarios y los marsupiales. Entonces, ya no sabría decirte específicamente por qué, porque son un montón de características juntas que los hacen únicos. Lo que sí que es súper interesante es que tenemos este registro de monotremas, ¿no? Es que hay un solo diente, durante mucho tiempo hubo un solo diente y se encuentran muchos restos de monotrema durante el Cretácico de Patagonia por lo menos. Y bueno, tienen esta hipótesis de que ingresaron a través de la Antártida, pero bueno, y acá quedaron, digamos, como que no hubo una vuelta. Digamos, esa es una hipótesis, pero bueno, sí, te puedo pasar información si quieres, no tengo problema, acerca de los monotremas. Está bien, gracias. Y bueno, y No. la otra es, ¿qué se sabe? Que fue la misma pregunta que hice en la charla pasada, en la extinción del meteorito, básicamente, de por qué es que los mamíferos lograron aprovechar, por así decirlo, ese nicho vacío que dejaron los dinosaurios y se diversificaron tanto. ¿Qué se sabe Bueno, sobre eso? sí, yo creo que, bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Si bien los mamíferos, como yo les mostraba, la diversidad no era tan pequeña como se creía antes, que parecían todas musarañas, pero sí eran mamíferos, todavía eran de pequeño tamaño, y se encontraron con una tierra con recursos, por lo menos al principio, que los favorecieron, porque no tenían predadores tan directos, quizás, y tenían un montón de nichos vacíos para ocupar, con un montón de tipos de alimentación para desarrollar y demás, que es como, digamos, haber llegado al jardín del Edén, más o menos me imagino para ellos. Entonces, de hecho, las hipótesis acerca de cómo es la diversificación de los mamíferos, la más fuerte es que ni bien pasa la extinción, hay una radiación tremenda y muy rápida, ¿no? Em, entonces me parece que viene por ahí el recurso, igual que cuando, perdón, no me quiero ir tampoco, pero cuando llegan los roedores desde África, también se encuentran con un escenario de nichos que no se ocupaban. Entonces, de repente se expanden y ocupan toda América del Sur al toque, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, otro poco con el metabolismo, los tamaños. Bien, perfecto, muchas gracias. Ah, No sé quién. Con cable, chicos. Guarda. Hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Yo tenía una pregunta. En la parte que hablaste sobre el comienzo de la orogenia andina, me quedó por ahí la duda, no sé si lo dijiste pero bueno, quería saber la parte que nombraste de la ipsodoncia de esta altura, digamos, mayor en las coronas, em, si se sabe a qué, digamos, por qué fue. Hay diferentes hipótesis. Hay algunos linajes que adquieren la ipsodoncia incluso antes de que hubiera tanto movimiento volcánico, ¿no? Y tectónico. Algunos mamíferos la adquirieron antes o ya la estaban desarrollando, ¿no? Al principio se pensaba, como te digo, se pensaba que era por la actividad volcánica, entonces la ceniza que les desgastaba los dientes. De hecho, los que tienen dientes con coronas bajas y forman raíces como nosotros, por ejemplo, claro, al masticar cenizas
se le desgastaba el diente hasta la raíz y se morían. O sea, estratégicamente no les era favorable, ¿no? Eh, y también esto de que hayan una mayor cantidad de pastizales y los pastizales tienen fitolitos, que son abrasivos, entonces también por ese tipo de alimentación. Entonces, puede haber sido por un conjunto de cosas o puede haber sido algo del linaje en sí, que ya lo venía desarrollando como una adquisición que le era favorable por otra cuestión, ¿no? Algo más filogenético. Ujú. Bien, bueno, era eso. Está Gracias, bien. excelente. No sé si... Ay, gracias. De Ujú. nada. Em, Hola, Hola, eh, ¿cómo andas? bien, muchas gracias por la charla muy linda. Bueno, gracias. Quería preguntar primero por cuando hablaste del rafting transatlántico, Sí. si hay evidencias de cómo estos animales lograron el éxito evolutivo y evitaron, por ejemplo, una depresión por endogamia. Ah, en realidad tiene que ver, creo, con lo que dije antes. Eh, Supuestamente habrían llegado a fines del Eoceno o principios del Oligoceno, ¿no? Eso es lo que se cree. Y se encontraron con un continente que tenía un montón de nichos sin usar, digamos. Entonces, lo que hacen por lo menos los roedores, que es lo que sabemos, mantienen como que les resultó la morfología general que tenían y como que se diversifican un montón, pero manteniendo morfologías de tamaño chiquitito de roedor, como que los dientes se fueron modificando, pero no extremadamente. Entonces creo que ahí fue ese resultado. Los primates no se conocen tanto, si bien se encontraron, no se conocen tanto ahí en las latitudes más bajas, pero es una vez que llegan a América del Sur, perdón, a las latitudes altas como Patagonia, que ahí sí explotan diferentes tipos de masticación, diferentes tamaños, aumentan de tamaño, se diversifican en todo tipo de masticación, los linajes son muy, muy diversos y muy abundantes, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho que ver con eso de los nichos vacíos, aunque cuando se establece el Istmo de Panamá e ingresan los roedores simontinos, que es un linaje muy diferente de roedores, estos, que son más chiquititos y más generalizados, se duplican en diversidad mucho más que los cabiomorfos hoy en día, ¿no? Entonces, son cuestiones, no sé, estratégicas en cuanto a la ecología, creo yo, ¿no? Bien, y en un momento hablaste de un análisis molecular con colágeno fósil. Sí. Si podés hablar un Sí, poquito. se lo conoce como proteómica y se hicieron un montón de estudios con fósiles cuaternarios que no estén tremendamente secos, ¿no? O sea, tienen que tener una determinada preservación. Pero se han hecho en lo que es megafauna en casi todos. Se hizo en gliptodontes, en ungulados, en matrauquenia, por ejemplo, en toxodonte, en el tigre diente de sable se hizo. Entonces, en los perezosos gigantes también se hicieron. Entonces, dan muchísima información. Hay todo un proceso por el cual se lo hace. Si quieren, después les paso un paper por el cual se lo hace y la verdad que brinda información espectacular, que sin eso sería muy, todavía pensaríamos que los ungulados nativos sudamericanos son un grupo que no tiene nada que ver con los actuales, con los perisodáctilos o artiodáctilos, ¿no? Entonces, se usa muchísimo y yo les dije referido a la megafauna sudamericana, pero en general se usa en todas partes. Bien, muchísimas gracias. No, nada. ¿Preguntas? Bueno, Pati, tenés para rato. No, yo por ustedes, yo estoy bien. Si me fui un montón. No, lo mío es corto igual. Quería consultar si nos podía contar un toque de su trabajo con los cabiomorfos. Ah, bueno. Sí, Bueno, yo trabajo, como dijo Ceci, trabajo en la historia evolutiva de los cabiomorfos, digamos, desde que llegan al continente hasta la actualidad, pero trabajamos en grupo con mi compañera y colega Michelle Lernal, y ella trabaja más en el origen de los cabiomorfos, y yo trabajo un poco en la parte más tardía, que es el Oligoceno, digamos, cuando llegan a las latitudes altas hasta la actualidad. Mi trabajo es básicamente interpretar cómo se relacionan y cómo evolucionaron estos grupos de mamíferos en todo el continente.
Lo que tienen los roedores cabiomorfos es que, sacando algunas excepciones, tienen un registro bastante continuo en todo el Cenozoico y es bastante abundante. Es raro no encontrar roedores cuando salís al campo desde el Oligoceno. Y lo que hacemos son análisis netamente morfológicos. Al principio obviamente empezamos con los dientes, ahora ya hacemos, trabajamos también en el grupo, tenemos investigadores que hacen paleoneurología, así que hacemos también paleobiología, inferimos, digamos, cuestiones paleobiológicas. Tenemos también estudiantes que trabajan en otras latitudes, que no son Patagonia, sino en las latitudes bajas, tropicales, otros que trabajan en el noroeste argentino, y un grupito que trabajamos acá en Patagonia. Y bueno, hacemos morfología, paleobiología, paleoneurología, y con un foco netamente evolutivo y filogenético. Así que nada, salimos al campo, trabajamos en laboratorio, nada, en lo normal que hace Ceci, ponele también, algo así. Y trabajamos también mucho con datos moleculares. O sea, yo mi filogenia, por ejemplo, a diferencia de Ceci, el cual están extintos, sí incorporé moléculas, entonces hago filogenias combinadas con fósiles actuales, morfología, moléculas, un poco de todo. Bien. No sé si contesta un poco o querés saber algo más específico. No, eso era. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien más? Dani. No sé si llega, ¿eh? Sí, un poquito más. Ahí. Buenas, muy Hola, ¿qué linda la tal? charla. Te quería preguntar acerca del orden carnívora respecto a los félidos y a los cánidos. Esta evolución convergente que tienen ellos, que son muy similares en muchos aspectos morfológicos, ¿cómo estaría explicada? ¿En base en la dieta? ¿En base de lo que está disponible? ¿Me podrías contar un poco de No, no. A ver, ahí le tendrían que preguntar a Pancho Prevosti, digamos. Pero, qué sé yo, por lo menos hablando de la megafauna, digo yo, ¿no? Tenemos al Esmilodon, que es el placentario que ingresa de América del Norte, y tenemos Tilacosmilus, que es el metaterio sudamericano. Los dos tigres de dientes de sable, ¿no? Pero los dos, primero que parece que nunca se habrían cruzado, porque en un momento pensaron, bueno, como que se habían extinto por la competencia entre ellos. Porque el esmilón es mucho más grande, bueno, más robusto, y el tilacosmilus es más chiquito, tienen otras, uno caza por emboscada, el otro es más carroñero, bueno, hay un montón de cosas diferentes, pero eh, el tilacosmilus parece que se había extinto antes incluso de que llegue el esmilodon acá. La convergencia, la verdad no sé decirte, es como pasa con roedores. Los roedores, hay un montón de convergencias entre los africanos y los sudamericanos. Específicamente con los carnívoros no sabría decirte si es por qué, si es por alimentación o por ambientes o por lo que sea. Viste que se da muchísimo, por lo menos en mamíferos, muchísimo las convergencias morfológicas en diferentes continentes en un mismo momento del tiempo. Eh, Así que no sé, no te puedo contestar, pero sí te puedo pasar papers o le podemos contactar con Pancho Prevosti, una? que es el que sabe de carnívoros. Bien, gracias. Y mi otra pregunta que es más cortita es ¿dónde se iniciaron los felinos y en dónde se iniciaron los caninos? ¿Hay evidencia de eso? Los carnívoros, los félidos y los cánidos, Sí. sí, se sabe. Creo que tienen un origen holártico, pero no sé específicamente de dónde. Perdón, no te estoy pudiendo contestar mucho. No, está bien, está bien. ¿Un origen común, perdón? Eh, No escuché bien. no me acuerdo dónde se originaron, pero sí que tienen un origen holártico, eh, Ah, o sea, del norte, pero no bien. sé bien en qué continente, no te quiero mentir. Qué Gracias. vergüenza, debería saberlo. No, no, por favor. No me acuerdo. Muy buena charla, muchas gracias. Disculpa. ¿Más? Luca. Acá. Hace una radio. Hola, Hola, ¿cómo andás? ¿y vos? Bien, Muy buena la presentación. gracias. Tenía una pregunta. eh, ¿Hay evidencia de, cómo decirlo bien, de especies nativas de América del Sur que hayan tenido éxito afuera
con el cambio este de gran cambio biótico americano? Buena pregunta. Mirá, de los pocos, digamos, porque de todos los que ingresaron de América del Norte a América del Sur, sí, porque tenemos, no sé, todos los félidos, los cánidos, los ositos lavadores, los pecaríes, el guanaco, todo eso, nada, súper exitoso, ¿no? Pero hacia América del Norte pasaron pocos linajes, pasaron los perezosos grandes que se extinguieron, los toxodontes, que son los ungulados que se extinguieron, creo que pasó algún litopterno también extinto, gliptodontes extintos, pero sí pasaron y viven hoy armadillos y algunos roedores cabiomorfos, como por ejemplo Eretizon, que es un puercoespín arborícola, hoy vive únicamente en el norte. Digamos, no lo encontrás acá en el sur. En Argentina, por ejemplo, sí encontrás coendos, pero no. Está bien que hay muchísima diversidad generada en el Istmo de Panamá, que sería parte de América del Norte, ¿no? Pero son los únicos que sobrevivieron. Después no, creo que incluso también pasaron aves del terror, los forrarracos, y tampoco, quedaron completamente extintos. Eso sí tiene que ver con las glaciaciones. Ustedes piensen que esa sí estaba dominado por glaciaciones, el Pleistoceno, y por el hombre, ¿no? También. El hombre interfirió un montón en eso, como interferimos nosotros hoy en día con la biodiversidad actual. Así que sí, eso, no sé si contesta la pregunta o tenés alguna duda más. Sí, sí, contesta, contesta. Muchísimas Ujú. gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Vamos? Bueno, Patti, queda una pregunta por el chat. Bueno. Bueno, primero hay felicitaciones, buenas tardes, saludos desde la provincia de Corrientes. Euge, Arnaudo, dice estuvo buenísimo, Ay, qué lindo. excelente la ponencia, bueno, todo un éxito. Y la consulta dice, se habló de la diversidad en la masticación y su vinculación con los cambios climáticos. ¿De qué manera el desarrollo de dientes o molar tribosfénico contribuyó al éxito evolutivo de los mamíferos, ya que vi que hay registros fósiles de estos molares desde el Jurásico? Bueno, gracias. Bueno, el molar tribofénico es una adquisición completamente exitosa porque favorece la oclusión perfecta, ¿no? Entre los dientes superiores y los inferiores. Entonces, la masticación la masticación perfecta tiene un montón de consecuencias o efectos positivos en el desarrollo de un montón de cosas, ¿no? De la respiración incluso, o sea, tenemos, bueno, el paladar secundario, está todo relacionado, ¿no? Y la masticación está relacionada también con la cefalización, los bulbos olfatorios y demás. Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente que es una adquisición positiva. Y después, en cuanto al clima, em, digamos, a partir del molar tribofénico, porque yo trabajo con roedores cabiomorfos que menos el molar tribofénico parece cualquier cosa, ¿no? Porque están muy simplificados los molares y algunos son euipsodontes, es decir, que crecen continuamente, como por ejemplo el carpincho, el diente crece continuamente hasta que el animal se muere, nunca se le gasta. Eh, pero tenemos otros que no, por más que no es completamente tribofénico el molar. Eh, pero sí, por ejemplo, en los marsupiales, ¿no? Los marsupiales mantienen el molar tribofénico, aunque también hay adquisición de la euipsodoncia. Pero obviamente que sí, imagínate que yo pienso, ¿no? Para el momento este del Cretácico Paleoceno, ¿no? Donde lo que había quedado, no sé cómo habría quedado el planeta, devastado completamente, y habrían sobrevivido quizás algunos insectos, no sé, me imagino yo, algunas raíces de árboles y todo, y el molar tribofénico viene como anillo al dedo para la masticación en ese sentido. Entonces, creo que sí tuvo mucha relación positiva con los cambios climáticos, ¿no? Nos puede decir. Después depende de esto que veíamos en el Cenozoico, bueno, vemos en los porcentajes, bueno, cuántos que mastican frutos, cuántos que masticaban hojas duras, y ahí se puede ver.
Obviamente los que mastican frutitos, semillitas o incluso hojas tiernas son los que por ahí mantienen más el molar trigofénico que los que ya comen pastos más duros o mixtos o lo que sea, ¿no? Algo así sería. Pero bueno, es muy amplia la pregunta también, como para seguirla. Bueno, excelente, Pati, Bueno, buenísimo. perdón que Sí, me fui con la... No me di cuenta. Viste que te no, por dije, favor. avísame. No hay problema. Algunos chicos se tuvieron que ir porque habían otras actividades, pero dejaron sus preguntas acá, así que no hay Bueno, problema. Ahí te muchas llegaron gracias. otras felicitaciones. Ah, mira, hay una pregunta más, perdón, Sí, chicos. Una más. Dino Frank dice, ¿por qué no hay evidencia de creodontos en América del Sur y por qué en otros continentes sí? ¿Y por qué Josefo Artigacia es uno de los roedores fósiles más grandes de América del Sur? Ah, es el de Uruguay, ¿no? sí, bien, sí. Sí, José Fartigacia, bueno, es uno de los más grandes, pues se conoce el cráneo completo, que es gigante y se le hicieron estimaciones de masa corporal y llegaba más o menos entre los 700 kilos y una tonelada. Pero no es el único roedor gigante que existió, porque también existió Foveromis en Venezuela, hay otros que alcanzaron incluso carpinchos de hasta 200 kilos, ¿no? Que eso fue en el Plioceno, incluso antes de la megafauna. Estos roedores gigantes existieron antes de la megafauna y todavía no se sabe por qué se extinguieron, pero no conviven con la megafauna, ¿no? Sino que se extinguen antes. Eh, y esto tiene que ver, nosotros pensamos con esto de el mosaico de ambientes que se había formado durante el Mioceno-Plioceno en América del Sur, con ingresiones marinas, la cordillera de los Andes, la aridización de la Patagonia, las cuencas de los ríos de Amazon, Orinoco, bueno, todo eso generó una disponibilidad de ambientes muy grande, ¿no? Entonces, que los roedores hayan alcanzado esos tamaños, no me parece tampoco tan loco. Y la otra pregunta era, lo de los creodontes. Puede Exacto. ser porque tiene que ver con la selección, digamos, ecológica de los puentes que unen los continentes. Porque nosotros nos imaginamos que por un puente puede pasar cualquiera. Pero el puente tiene determinadas plantas, determinados requerimientos psicológicos, determinados predadores, que por ahí algunos animales pueden pasar y otros no. Porque el puente ese, que por ahí a nosotros nos parece chiquito o grande, para el animal no le alcanza para sobrevivir, ¿no? Entonces pueden ser multitud de cuestiones, pero los puentes son filtros. Los puentes se sabe así ecológicos se sabe que son filtros, donde no pasa toda la fauna, todas las plantas o todo lo, pasan algunos, ¿no? Es un tipo de selección el puente a nivel ecológico. Podría ser por algo de eso. Excelente. Bueno, ahora sí, Pati, te Bueno, liberamos. muchas gracias por escucharme. Disculpen que me pasé en horario y gracias por todo. No, Gracias por por favor. invitarme, Ceci. No, por favor, gracias por aceptar. Para nosotros es un orgullo en nombre de toda la cátedra de paleobiología. Ojalá que te tengamos en un futuro de vuelta y si venís por acá por San Juan, nos das una charla presencial. Y voy a ir. Y bueno, y suerte a todos los alumnos y lo que necesiten de acá me avisan. Sí, no hay problema. Genial, gracias, Pati, muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós.